esta conferencia nos acompaña el doctor Orlando Gregorio Chaviano. Él es investigador asociado y par evaluador reconocido por MinCiencias en Colombia, licenciado en Información Científico-Técnica y Bibliotecología de la Universidad Habana, Cuba, máster en Información y Comunicación de la Universidad de Granada, España, y doctorado en Comunicación de la Universidad de Huelva, España. Ha realizado prácticas de investigación en la bibliotecología de la Organización Internacional del Trabajo en Ginebra, Suiza, y en la Universidad Libre de Bruselas, Bélgica. Profesor asistente en el Departamento de Ciencias de la Información de la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia, desde el 2015, donde también fue profesor hora cátedra en el periodo 2008-2015. Anteriormente dirigió la Biblioteca del Grupo Empresa Bolívar en Bogotá, Colombia, y la Biblioteca del Instituto de Bibliotecología de las Plantas de la Universidad Central de las Villas en Santa Clara, Cuba, con amplia experiencia en bibliometría y evaluación científica en áreas como la evaluación de agregados científicos a partir de métodos bibliométricos, análisis e indexación de revistas científicas y servicios de información desde bibliometría. Coordina desde el 2018 el Semillero de Investigación de Bibliometría y Evaluación de la Ciencia en la Pontificia Universidad Javeriana y el Diplomado de Bibliometría de la Universidad Jorge Tadeo Lozano en las ediciones del 2019 y 2020. Bienvenido, doctor Orlando. El escenario es todo suyo. El año pasado, también por la celebración de las actividades del Día del Bibliotecólogo, estuve hablando sobre estos temas bibliométricos. En aquel momento la charla la hice un tanto teórica, desde la historia de la bibliometría, elementos conceptuales, algunos elementos también metodológicos, pero básicamente fue un recorrido por la bibliometría, tratando de mostrar una vez más, entre las tantas actividades que se desarrollan y se realizan sobre bibliometría, mostrando un poco la importancia que están teniendo las disciplinas métricas en estos escenarios de evaluación científica, básicamente, aunque se utilizan en otros escenarios, en otros contextos y desde otras perspectivas. Es la actividad científica un tanto donde se está desarrollando, donde está sucediendo hoy día los temas de bibliometría, los temas alrededor de los métodos bibliométricos. Entonces, esto es algo que está sucediendo en los últimos 10 años, yo creería. Este auge bibliométrico, vamos a llamarle así, este interés y hasta esta necesidad por implementar métodos, herramientas bibliométricas de una u otra forma en las actividades de ciencia y tecnología, tanto a niveles macro como a niveles más abajo en las instituciones, y por supuesto en las bibliotecas, y los bibliotecólogos tienen un papel de liderazgo clave, importante en este escenario. Hace 10 años no se hablaba tanto, siempre lo digo, de bibliometría, no estaba tan inserta la bibliometría en las instituciones, incluso en las bibliotecas, y los propios hechos que han ido sucediendo, de los que voy a hablar un tanto ahora, han ido llevando a esta necesidad. Entonces hoy voy a hacer una charla, incluso estaba mirando mi charla del año pasado y fue extensa, fue bastante amplia, como 30 y tantas diapositivas. Este año no voy a exagerar tanto y voy a hacer una presentación un tanto concisa, unas 18 diapositivas, 17 diapositivas, más enfocado a la práctica y más hacia conversar un tanto en cómo debemos ir implementando, cómo podemos ir implementando algunos métodos bibliométricos en las instituciones, especialmente en las bibliotecas, cómo podemos ir haciendo uso de toda esta gran batería de indicadores, métodos y herramientas bibliométricas que tenemos a mano. Por eso, desde el título de la presentación, hay dos palabras clave: retos y perspectivas, que esto que voy a hablar, que no es todo lo que existe, pero busqué algunos elementos importantes de experiencia, de trabajo en mi labor docente en pregrado y en posgrado, en el trabajo en el semillero de bibliometría que tenemos en la Pontificia Universidad Javeriana, otras actividades que trabajo en asesorías. Entonces esto es un poco volcar hacia una presentación, un tanto mi experiencia, las experiencias de otros, las experiencias de muchos, las experiencias colaborativas que estamos trabajando, de forma tal que los bibliotecólogos cada día tengan
estas herramientas, que se vayan apropiando de todas estas herramientas que existen, porque si hoy es importante la bibliometría en las universidades, va a seguir siendo más importante cada día la bibliometría de una u otra forma en las universidades. Esto entonces es lo que conversaré un poco con ustedes. Son, ya les digo, ideas. Al final podemos abrir un espacio de preguntas, de dudas. Podemos hacer una especie de conversatorio, dado que en la presentación quizás no me vaya a demorar una hora. Entonces, voy a ampliar un poco más esto acá. Si hablamos de contexto, ya les digo, voy a olvidarme un poco de todos estos modelos teóricos y conceptuales y voy a comenzar un poco con lo que está sucediendo. Voy a arrancar un poco con el día a día de la bibliometría, de las herramientas métricas en las universidades. Estos temas bibliométricos, los métodos bibliométricos, los indicadores bibliométricos en la toma de decisiones y la planeación de la investigación. Todo lo que se hace, o casi todo lo que se hace, desde los modelos de evaluación, incluso desde los rankings a niveles macro, hasta los modelos de evaluación de profesores e investigadores en las universidades, de una forma u otra, aunque hay otras métricas, aunque hay otras evaluaciones, es la bibliometría y son los métodos y los indicadores bibliométricos los que están marcando, los que están permeando el día a día de los profesores. Estamos rodeados, de alguna forma, para llamarlo un poco así, estamos rodeados de evaluación, sobre todo a los investigadores y profesores, para estar evaluados por MinCiencias, para categorizarse en las universidades, estamos siendo evaluados. Las revistas científicas están rodeadas también de métodos y modelos de evaluación. Y eso es un poco lo que justifica esto que hablaba, de que la bibliometría está en todos los estamentos de la actividad científica institucional. Estos modelos de evaluación, como ya les hablaba, están basados en indicadores bibliométricos y en la cita como medida o como herramienta de evaluación. Es decir, hay muchas formas, hay muchos métodos, hay muchos indicadores, pero es la cita un tanto la que marca, la que lleva la visibilidad más importante o el uso más importante, digámoslo, en estos modelos de evaluación. Ahí está también el tema de las revistas científicas, que es algo clave en las instituciones, porque forman parte de la vida de la universidad, porque forman parte de la marca universidad en gran medida. Las revistas científicas es el centro de evaluación, están vistas en dos direcciones. De una parte son difusoras de conocimiento, como planteo acá, son el principal medio de divulgación de los resultados de investigación, y por ser el principal medio de difusión de la investigación, herramienta o canal de comunicación científica, también están siendo evaluadas, están siendo analizadas por todos estos modelos, estas clasificaciones de MinCiencias, Publindex en Colombia. Cada país tiene alguna herramienta, algún método, alguna clasificación de evaluación de revistas. Los indicadores bibliométricos son los que están en las portadas de las revistas. Uno hace procesos de selección en función de la visibilidad y de la posición y del prestigio de las revistas científicas. Entonces este es un poco el contexto de lo que está sucediendo, entre otras muchas cosas, y que, como hablaba, justifica un tanto el poner a disposición de la investigación en las universidades, incluso desde la biblioteca, pero desde otras estructuras, la bibliometría, los indicadores bibliométricos. Esto también, no voy a detenerme en este punto 4, pero han surgido manifiestos, declaraciones, movimientos, pedidos, debates. Alrededor de todo esto hay una problemática que la voy a ir hablando un poco también en el valor de los indicadores bibliométricos, en la cita como medida de evaluación, en Web of Science, en Scopus como fuentes de citación, y por ahí muchos manifiestos, Leiden, Declaración de San Francisco, los movimientos de acceso abierto, todos estos pedidos alrededor de la comunicación científica que parten de este uso de la bibliometría y de estas limitaciones y sesgos que en algún momento pueden tener los métodos
bibliométricos. Ese es el contexto en el que trabajamos, ese es el contexto en el que nos desenvolvemos hoy en los países, tanto en niveles macro como en niveles micro. ¿Cómo mirar, cómo evaluar un poco ese contexto? Yo lo divido en 4 partes, que pueden ser muchas más, pueden ser menos quizás, pero yo hablo un poco de ese contexto basado en lo que ya hablaba en la primera diapositiva de los modelos de evaluación. Esto que está marcando la vida de la investigación en las instituciones. Esto necesita entonces de comprender los indicadores y los métodos. Y ahí hay es decir, yo creo que hoy la clave de la bibliometría no está, siempre lo digo, ni en los software, ni en las herramientas tecnológicas, que son un apoyo importante y que tienen un papel importante en todos estos métodos, pero los indicadores bibliométricos son la clave. ¿Por qué? Porque nos permiten evaluar, nos permiten saber qué hacemos y nos permiten planear, nos permiten saber qué debemos hacer. Y son los indicadores bibliométricos los que llevan un tanto la ruta de trabajo en las instituciones. Entonces, las bibliotecas, los bibliotecólogos debemos hacer énfasis en estudiar los indicadores bibliométricos, en saber qué me ofrece cada indicador bibliométrico. Ahí está la clave. Están las fuentes de información, las fuentes de datos, que es de donde buscamos los insumos, básicamente Web of Science, de Clarivate Analytics y Scopus del Elsevier. Pero no podemos olvidar que hay otras bases de datos que también nos permiten aplicar bibliometría, aplicar métodos bibliométricos. Ahí hay que entender la cobertura de las bases de datos, hay que entender los sesgos de las bases de datos, sus limitaciones. Para hacer evaluación en ciertas disciplinas científicas no nos sirve Web of Science, no nos sirve Scopus. Para hacer método, para hacer bibliometría en otras disciplinas sí nos sirve Web of Science, sí nos sirve Scopus. Entonces hay que entender qué nos ofrece cada base de datos, comparar lo que nos ofrecen las bases de datos con los objetivos de investigación de la institución, con la visión y la planeación y las estructuras de investigación de las universidades. Y en función de todo esto, entonces, tenemos metodologías de trabajo que tienen que estar ajustadas a los objetivos y escenarios, como planteaba. Cada metodología, cada método bibliométrico que vayamos a aplicar debe pensarse en función de la universidad donde estamos, de las disciplinas para las que trabajamos, del comportamiento, de las prácticas de publicación y las prácticas de citación de los investigadores y las disciplinas para las que trabajamos. Si no, un poco todos estos resultados que podamos obtener a partir de la bibliometría, con unos software muy sofisticados y con unas herramientas muy buenas, no van a estar ajustadas realmente a lo que necesita la institución. Y eso es lo que debemos pensar desde la biblioteca como centro neurálgico en estos procesos. La biblioteca debe estudiar para prestar servicios de información, de eso que voy a hablar un poquito más adelante. La biblioteca debe conocer esto que estoy mostrando en estos 4 pasos, pero debe entender primero la universidad, debe entender las estructuras de universidad y debe hacer estudios bibliométricos básicos para saber un poco las prácticas de publicación de su universidad y las prácticas de publicación de las disciplinas en las que publica sus investigadores de la universidad. ¿Qué necesitan? Y en función de eso, entonces, ajustar todos estos modelos, ajustar todos estos métodos al contexto en el que están trabajando. No podemos comenzar a hablar de bibliometría, no es que no se pueda, no debemos, sin entender los contextos, sin entender para qué trabajamos. Una de las problemáticas, voy a llamarle así un poco, de las bibliotecas hoy para prestar servicios de información para la investigación, a veces no es ni tanto todo esto que estoy planteando, muchas veces incluso es el recurso humano, incluso no en formación de recurso humano, aunque sí, sino en capacidad de recurso humano. ¿Quién hace estas cosas en la biblioteca cuando en una biblioteca hay que hacer otras muchas? Y cómo prestamos servicios para la investigación, servicios de calidad y servicios abarcadores un poco en todas estas estructuras, apoyando la investigación, si casi no tenemos el personal necesario en cantidad para prestar estos servicios. Entonces, resumiendo, ese contexto tenemos que ir mirándolo en cuanto a indicadores, en cuanto a fuentes de información y en cuanto al ajuste de las metodologías hacia los objetivos reales y el contexto específico y la forma en que se desarrolla el trabajo de investigación en nuestras
universidades. ¿Por qué? Porque hay una situación, es decir, hay muchos métodos de evaluar la investigación, hay muchas formas de evaluar la investigación, hay muchos actores dentro de estos procesos de evaluación en las universidades. Los rankings tienen unas visiones, unos métodos, unas características. Hay que pensar en los rankings y lo que representan para las universidades y en lo que representa entonces mi planeación bibliométrica, mis servicios bibliométricos a partir de lo que representan los rankings. Pero hay unos modelos de la universidad, hay unos modelos propios de la universidad que yo debo saber también qué representan. Y hay unos modelos de MinCiencias, Colciencias, de evaluación de grupos de investigación, que yo también necesito saber qué representan para la universidad. Pero también hay unas características propias de los investigadores, de quienes desarrollan la investigación y de quienes gestionan y planean la investigación. Entonces hay que tener un poco todo esto en cuenta, como yo mencionaba. Las fuentes de citación que representan, ya lo hablaba en la diapositiva anterior, las dinámicas de las universidades. ¿Qué representan las revistas nuestras? Y yo pongo periféricas y corriente principal entre comillas, un poco por el nombre que se le da en algunos contextos. Nuestras revistas latinoamericanas, mal clasificadas en su mayoría, con poca representatividad de los índices de citas principales, otras que sí están en los índices principales. Entonces hay que entender también el estado de las revistas científicas desde la periferia hasta el centro, en la corriente principal, en lo que se llama mainstream o corriente principal. Esto está relacionado un poco con que mis revistas, quién publica en ellas, cómo puedo llevar mis revistas a bases importantes, no necesariamente Woz y Scopus, sino ir haciendo rutas de indexación, dándole visibilidad a mis revistas. Y por supuesto, todo esto necesita de conocimientos de bibliometría, más allá de saber qué es el factor de impacto, el índice H, los cuartiles y todas estas cosas que son un poco lo que más tenemos en el ideario de trabajo diario, digamos, de una forma. Hay que ir fortaleciendo los métodos bibliométricos, el conocimiento teórico y práctico, metodológico sobre la bibliometría. Ahí llega el tema de los indicadores bibliométricos, que son, como yo decía, el punto principal de todos estos elementos. Tenemos nuevos indicadores, estos indicadores Altmetrics, que hay que saberlos usar, como todo indicador, que hay que saber qué representan en el proceso de investigación, en la metodología de investigación, pero tenemos los viejos indicadores, esos que yo hablaba, factor de impacto, índice H, las citas, todos estos indicadores que les mostraré un poquito más adelante. Hay que plantearse una gran batería de indicadores para evaluar la investigación, para prestar servicios de información, para comunicar la actividad científica y evaluar la actividad científica en las instituciones. La evaluación basada en citas, es decir, los indicadores basados en citas, ¿qué representan? ¿Qué aporte me da cada uno? ¿Qué representa cada uno de forma individual y qué representa cada uno en un todo de un método de investigación? ¿Por qué la cita es tan usada, pero por qué la cita es tan criticada? Porque a veces no funciona en diferentes escenarios. Y ahí viene el tema de la eficiencia del uso, de la viabilidad, de la factibilidad, como podamos llamarle, de los indicadores en las ciencias sociales y en menor medida en las humanidades. Los indicadores bibliométricos funcionan muy bien en las ciencias básicas y aplicadas, pero no funcionan igual en las ciencias sociales y casi no funcionan en las humanidades. Entonces eso hay que entenderlo, eso hay que precisarlo y eso hay que tenerlo en cuenta en los servicios de información. No es lo mismo un servicio de información para un antropólogo que para un médico. No es lo mismo comunicar la bibliometría, comunicar los métodos, hablar de fuentes de información, hablar de indicadores bibliométricos con un médico, con un físico, con un biólogo, que con un antropólogo, que con alguien que trabaje arte. Incluso las fuentes de información no tienen esa representatividad que necesitamos para hacer bibliometría en humanidades. No tienen esa representatividad que necesitamos para hacer bibliometría en ciencias sociales, aunque un poquito más que en las humanidades. Eso hay que tenerlo en cuenta en el uso, en la aplicación de los indicadores bibliométricos en todos estos
escenarios, porque tienen limitaciones y sesgos, lo que hablaba, hay limitaciones estructurales, hay limitaciones de cobertura, hay diferentes limitaciones y sesgos del uso de los indicadores. Yo lo hablaba un tanto al inicio. Si yo voy a evaluar y yo voy a crear algo desde la bibliometría para las humanidades, no me sirve Web of Science, incluso casi no me sirve Scopus. Tendré que ver qué fuente de datos utilizo, Google Scholar, otra fuente de información. Hay que entender también que, por ejemplo, Web of Science tiene unas estructuras que para las ciencias sociales no funcionan, para las humanidades, sobre todo porque el índice de humanidades no tiene factor de impacto, por ejemplo. Todas esas precisiones hay que ir entendiéndolas en el proceso de creación de servicios, en el proceso de creación de métodos y de uso de métodos bibliométricos en las universidades. Entonces, para un poco minimizar todas esas limitaciones de los indicadores, hay que utilizar la mayor cantidad de ellos. Es decir, no podemos utilizar para hacer algún proceso de evaluación un indicador. El índice H me muestra una perspectiva, pero si yo evalúo una revista por el índice H y la evalúo por el factor de impacto, me va a dar dos perspectivas. Y si incluye el SciScore, me va a dar otra perspectiva. Y si estoy evaluando una universidad, no me puedo basar solamente en el output, ni me puedo basar solamente en el outcome, en el comportamiento, ni me puedo basar solamente en el impacto. Tengo que darle otras miradas, impactos normalizados, calidad de la investigación, excelencia, liderazgo, es decir, utilizar siempre la mayor cantidad de indicadores para eliminar los posibles sesgos, para eliminar las posibles limitaciones de los indicadores bibliométricos. Aquí algunos, un poco de los más conocidos, una especie de resumen, sin ánimo de hacer una clase teórica de bibliometría, el factor de impacto de Garfield, el del año 63, incluido en el JCR desde el año 75, el H-Index para autores de Hirsch, la propuesta original de Jorge Hirsch del índice H para evaluar autores, que ese es su origen, pero se utiliza desde el 2006, un año después, para evaluar revistas. Incluso desde el punto de vista metodológico lo podemos utilizar como medida de evaluación para medir el rendimiento de muchos agregados de ciencia y tecnología. El Engine Factor Score, el Engine Factor Metrics y el Article Influence Score, propuestos en el 2007 y 2008, me dan otra perspectiva de la investigación. Es decir, yo puedo evaluar una revista, por ejemplo, mirando el factor de impacto, como les decía, mirando el H-Index, mirando el Engine Factor Metrics o el Article Influence Score, mirando el Simago Journal Rank del año 2009, que me mide prestigio, mirando los impactos normalizados del año 2010 de Moet y mirando el SciScore de Scopus del 2017. Son algunos ejemplos de los indicadores bibliométricos que más escuchamos por ahí, sobre todo el factor de impacto, el índice H, el SJR, un poquito en menor medida el SciScore, porque son conceptos diferentes, representaciones metodológicas diferentes y enfoques y resultados incluso diferentes en el proceso de lectura, en el proceso de análisis. Esto es un poco, ¿para qué lo muestro? Más allá de hacer una muestra bibliográfica de indicadores, para que miremos lo que debemos ir conociendo en las bibliotecas, para que debemos ir conociendo lo que debemos aplicar, lo que podemos aplicar en bibliotecas si queremos prestar servicios de información. Si yo le voy a prestar un servicio de información a un investigador, selección de revistas, y el investigador quiere saber qué representa esa revista, hay muchas miradas para explicarle al investigador qué representa esa revista en el ecosistema de comunicación científica. Va a tener un número en el índice H, va a tener un número en el factor de impacto, va a tener un número en el SJR, va a tener un impacto normalizado, va a tener un SciScore, que yo les voy a explicar un poquito metodológicamente las lecturas, las posibles lecturas de esto, pero para ponerles un ejemplo de que debemos ir entendiendo los indicadores bibliométricos desde esta perspectiva. Los indicadores normalizados, que son extremadamente importantes, en los últimos tiempos he comenzado un poco yo en lo personal a trabajar un poco con los indicadores normalizados por la importancia que tienen en la investigación, porque una cosa son las citas y siempre nos quedamos en las citas, en los cuartiles, en todas estas dinámicas de impacto, pero los indicadores normalizados permiten hacer unas evaluaciones muy rigurosas de la investigación en las universidades.
porque me permiten hacer comparativas. Sí, no es solo que recibí 40 citas o que recibí 100 citas, eso puede ser bueno, regular o malo, porque es un número. Pero yo aplicando los impactos normalizados propuestos acá por Lomberg en el 2007, del Instituto Karolinska, y Warman y colaboradores en el 2011, que esta bibliografía está por ahí, está metodológicamente muy bien planteada, me permite hacer comparativas de citas de un trabajo o varios trabajos con las citas mundiales, teniendo en cuenta que las citas tienen muchos comportamientos y están impactadas por muchas variables, la categoría, el año, el tipo documental. Es decir, no vale lo mismo una cita en comunicación que una cita en biología. No vale lo mismo una cita de un trabajo publicado en el 2000 que un trabajo publicado en el 2020. El año de publicación tiene un resultado de impacto en la cantidad de citas. No es lo mismo un artículo de investigación o una revisión que una carta al editor. Entonces, los impactos normalizados me permiten hacer estos ajustes comparativos entre una cita desde diferentes perspectivas y me dan un valor más real, aunque esto tiene una metodología, en esta charla no alcanzo, pero dejar esa inquietud de que nos volquemos un poco hacia el trabajo con los impactos normalizados, que se pueden incluso para las instituciones que tengan en la biblioteca el Insight y el Sidebar, se pueden visualizar fácilmente desde el Insight con este indicador, con el Category Normalized Citation Impact, y con Sidebar con el Field Weighted Citation Impact. Los impactos normalizados metodológicamente son lo mismo, aunque hay 2 o 3 variantes metodológicas de cálculo, pero ya los tenemos en el Insight y en el Sidebar, el Insight de Clarivate, de Web of Science, y el Sidebar de Elsevier Scopus. Y por ahí están muchas bibliografías sobre esto, y los números están incluso en Scopus y en Web of Science, sin tener en cuenta las herramientas de Insight y Sidebar, pero en Insight y Sidebar nos permite obtenerlo, nos permite hacer comparativa de los trabajos de la institución, podemos descargar toda la producción científica de la institución y artículo a artículo ir sacando sus impactos normalizados para hacer comparativas de las citas reales con las citas esperadas. Permítanme acá. En general, todos estos indicadores, bueno, tienen unos sesgos metodológicos. Yo les voy a mostrar un poquito de esos sesgos metodológicos ahora más adelante. El factor de impacto tiene muchas críticas en lo metodológico. El SJR también tiene muchas críticas en lo metodológico. Eso no se puede olvidar. El tema de los cuartiles, más limitaciones y más sesgos. Hay que entender un poco, más allá de una división entre 4, qué representa y qué limitaciones tiene este tema de los cuartiles. Ya hablaba de la representatividad y la cobertura de las bases de datos, el efecto Mateo en las citas, este efecto Mateo de Robert Merton en los años 60, se ve claramente hoy. La cita llama a cita, es decir, las citas están concentradas en un universo muy reducido de variables. El grupo pequeño de revistas concentra la mayor cantidad de citas, un grupo reducido de autores concentra la mayor cantidad de citas, es decir, hay unas asimetrías muy grandes en estos temas, concentración en unos nichos y dispersión en otros. Esto es clave en los métodos bibliométricos. Y tener en cuenta lo que también hablaba, las prácticas de publicación y citación, que no es lo mismo evaluar a un médico, no es lo mismo mirar la producción científica de medicina que mirar la producción científica de antropología, humanidades, ciencias sociales en general. Los indicadores bibliométricos para los servicios de información y para la aplicación bibliométrica deben ser fáciles de calcular, de leer y de aplicar. Es una perspectiva, una característica que debe tener cualquier indicador, incluso no bibliométrico. Si el indicador no se entiende, si el indicador es muy difícil de entender, dígase el SJR de Simago, ya eso no funciona. Casi nadie entendemos qué significa un 3,45 SJR. ¿Por qué? Porque la fórmula no se entiende, porque metodológicamente no es fácil de replicar. Entonces, a la hora de prestar servicios, de hacer informes, de utilizar la bibliometría, debemos tener en cuenta estas cosas.
porque hay que leer los indicadores y hay que decirle a un investigador qué significa el factor de impacto, qué significa ese 4.5, qué significa un 3.8 de SJR, de SciScore, qué significa un 5 de índice H o qué significa un 20 de índice H. Es decir, hay que tener facilidad de cálculo, de lectura y de aplicación. Si no, los indicadores bibliométricos no funcionan como cualquier indicador. Si hay que hacer un máster de 120 horas para entender un indicador, ya ese indicador no funciona. Si hay que hacer un máster de 120 horas para entender una red de coautoría, una red de cocitación con VoiceViewer, por muy bonita que quede, y a quien se la vayamos a mostrar no la entiende, ya eso tiene menos funcionalidad que si se entendiera más fácilmente. Recuerden que muchos de los que hacen investigación no entienden todavía 100% los indicadores bibliométricos. Entonces hay que ser claros, concisos, precisos en este tema de los indicadores bibliométricos. Entonces, tener en cuenta varias cosas. Por ejemplo, en el tema de las citas, que yo he hablado ahorita, las citas están marcadas por muchas variables, por muchos factores, que están aquí en este primer punto. Entonces, si vamos a hablar de citas, hay que saber lo que estaba mencionando, las disciplinas, los tipos documentales, la edad de los artículos, incluso de manera indirecta impactan en las citas el prestigio del investigador, de la revista, la novedad del tema. El análisis de citas, incluso aquí le pongo trabajo con indicadores, pero podríamos hablar un poco del trabajo con las citas. Hay que tener en cuenta estas perspectivas. Los hábitos de citación. En humanidades no esperemos citas, porque no hay grandes procesos de citación. En ciencias sociales un factor de impacto de 3 es bueno quizás, porque el universo no es la cita, el fin último no es la cita, no hay tantas prácticas. Por eso hay que buscar indicios de calidad desde las citas. Y más allá del impacto, hablo aquí de tasas de autocitación. Ya eso es un indicio que, aunque es sesgado en cuanto a calidad, podríamos hablar de calidad. Si las tasas de autocitación son altas, si las tasas de autocitación son bajas. ¿Quién me cita? No es lo mismo recibir una cita de una revista periférica que de Nature, aunque puede pensarse que es igual. La cantidad de trabajos citados y no citados que hay en un universo de investigación, es decir, la universidad puede haber publicado 300 trabajos, 400 citas, pero de pronto hay concentración en poquitos trabajos, o hay concentración en la mayoría de los trabajos. Es decir, hay que ir mirando un poco todo esto desde los indicadores y en este caso desde las citas, para tener perspectivas más globales de análisis. Esto un poco todo el contexto que yo quería mostrarles. Ahora les quiero mostrar algunos ejemplos ilustrativos un poco de qué sucede hoy día con las herramientas que tenemos para hacer bibliometría. Fíjense que yo hice un pequeño análisis sin mucho proceso metodológico, porque hoy día hay que publicar en Scopus. Y uno escucha mucho por ahí que hay que publicar en Scopus, y Scopus como la panacea, y en Web of Science, etcétera, etcétera. Aquí pongo dos ejemplos de la categoría Library Information Science, tanto en el JCR de Web of Science como en el CIMAGO, que utiliza información de Scopus para hacer evaluación. Fíjense que en el CIMAGO tenemos en la categoría Bibliotecología y Ciencia de la Información 230 revistas, distribuidas de esta forma en cada uno de los cuartiles. Y fíjense la cantidad de citas que en el caso de cuartil 1, en CIMAGO, tienen estas revistas en 3 años, 60.000 citas en 3 años. Fíjense cómo la concentración de citas está en el primer cuartil básicamente, aunque por lo general está en primer y segundo cuartil. Ahora, si vamos al JCR, ese indicador tan criticado, tan vilipendiado como el factor de impacto, podemos mirar que hay primero menos revistas, 86 revistas solamente en la categoría, por la cobertura de la base de datos que hablábamos, en el Core Collection, en la colección principal. Pero miren la cantidad de citas. Entonces, ¿qué sucede? Que a veces en Scopus hay revistas en el tercer y cuarto cuartil que desde el punto de vista de citas no representan nada. De hecho, uno pudiera pensar por qué esa parafernalia con Scopus, si de pronto otra base de datos tiene mejores, o revistas de otras bases de datos tienen mejor calidad. No sé.
Pongo este ejemplo simplemente en volumen de citas para que veamos un poco la concentración. Scopus no es la cita lo que marca la base de datos. Es la cobertura, la inclusión de mayor cantidad de revistas lo que marca la base de datos. Web of Science es una base de datos más exclusiva, más rigurosa en la entrada y más rigurosa en la salida. Saca revistas también por comportamientos citacionales. Y aquí se ve un poco el volumen de citas, incluso citas en un año, porque estas citas son solamente en el año actual, como marco acá, del año del JCR. Es decir, en un año las revistas, 21 revistas del cuartil 1 en WOS tienen 138.000 citas. En 3 años, 60 revistas de Scopus tienen 60.000 citas. Entonces, fíjense cómo funciona la cita, en un ejemplo sencillo que les pongo, cómo funciona la cita en una u otra base de datos. Y estos son elementos que hay que ir teniendo en cuenta en la evaluación bibliométrica. Otro ejemplo, por ejemplo, acá la categoría Library Information Science en CIMAGO, y fíjense que busco acá los umbrales entre cuartil 1 y cuartil 2, y pongo aquí una columna de citas de 3 años, esos ejemplos de 3 años que estaba buscando. El SJR de CIMAGO, sin meterme acá en una clase metodológica, es prestigio. Lo que pondera en CIMAGO es la calidad de la información citante, es decir, vale más recibir citas de una buena revista, de una revista central, que recibir citas de una revista periférica hacia los cuartiles inferiores. Entonces, fíjense que si ponemos un ejemplo, la revista esta, Journal of Information Science, que tiene 608 citas, está más abajo que esta que tiene menos citas. ¿Por qué? Porque estas 212 citas son mejores citas que estas 608. Pero además, por ejemplo, hay una revista en el cuartil 2, Global Knowledge, que tiene 179 citas, que está ya en otro cuartil, que tiene más citas que esta 82 que está en cuartil 1. ¿Por qué? Porque estas 82 son mejores citas que estas 179 citas. Pongo estos ejemplos también un poco para entender los indicadores. Este es un indicador de prestigio entre comillas, pondera más tener buenas citas, pocas pero buenas, que muchas pero malas. Y esto de buena o mala lo pongo entre comillas porque depende un poco de la posición y de otras variables de la información citante. Son elementos que hay que también tener en cuenta para comunicar esto a los investigadores. En el factor de impacto de Web of Science y en los cuartiles en Web of Science es cantidad de citas, tener citas. Y mientras más citas, vengan de donde vengan, es mejor. Hay unos temas metodológicos acá interesantes. Por ejemplo, informes bibliométricos institucionales. Una cantidad de indicadores que para evaluar una institución significan otras muchas cosas. Por ejemplo, 4.000 documentos publicados. Han tenido 31.000 citas. Eso me da un promedio de citas de 7,8. Un índice H de 53. Y un impacto normalizado de 1,27. Es decir, puedo tener muchas o pocas citas. Esto es un número y es bueno para una universidad. Esto es un ejemplo de una universidad. Pero, por ejemplo, esto es una lectura de que las citas que recibe esta universidad están un 27% por encima de la media del mundo de las disciplinas en las que publica. Entonces, eso es una lectura importante para un informe bibliométrico institucional. Es decir, no es solo un número, como planteo acá, no es solo haber publicado mucho, sino, por ejemplo, tienes un 27% por encima de la media del mundo en citas. Tienes un índice H de 53, es decir, las 31.000 citas que tienes acá están concentradas en 53 artículos de los 4.000 que tienes publicados. Fíjense cómo hay lecturas, utilizando muchos indicadores, hay diferentes lecturas para comunicar los métodos o para comunicar los resultados bibliométricos que empleamos en las instituciones. El factor de impacto también, otro ejemplo. Fíjense que esto es un factor de impacto con normal, un 3.238, es decir, un promedio de citas de 3.2 por artículo publicado en los 2 años anteriores, o los documentos de 2 años anteriores que han recibido tantas citas, tienen en promedio esto. Pero si le quito las autocitas, miren cómo baja.
Entonces hay un porcentaje de autocitas. Fíjense que de las 2.095 citas, hay 626 que son autocitas. Eso hay que entenderlo también en las dinámicas de evaluación del factor de impacto. Por eso siempre digo que los indicadores bibliométricos son más que números. Hay un 3.238 y hay un 2.270 sin autocitas. Eso tiene una significación en el proceso de evaluación. Habrá que ver porcentualmente cuánto representan estas autocitas en el total de citas. Eso da una lectura, eso da una perspectiva. Si yo quiero publicar en esta revista, ¿cito la propia revista o no la cito? Si yo soy el gestor, el responsable de esta revista, ¿cómo yo manejo ese indicador para el proceso de planeación futura de la investigación? ¿Quién me cita? La información citante que hay en el factor de impacto. ¿De dónde vienen las citas? Fíjense que esta revista es la que estoy evaluando, que tiene 626 citas propias. Hay una relación lógica, conceptual en las citas que me dicen a mí que quien me cita tiene una relación conmigo. Entonces, yo puedo ver las revistas citantes para hacer procesos de selección, para hacer procesos evaluativos. Eso es importante también. Y por eso siempre lo digo, más allá de la fórmula, más allá de estos números que me aportan los indicadores, entender o tratar de entender un poco para comunicar qué significan esos valores numéricos. También el índice H, un índice H de 6, un rendimiento científico. Los trabajos más importantes de este autor están del umbral del índice H hacia arriba. Las citas están concentradas acá. Las citas comienzan a perderse del umbral hacia abajo. Entonces, ¿cuáles son estos trabajos que están con mayor concentración de citas? El SciScore de Scopus, fíjense que es un promedio también como el factor de impacto, pero el factor de impacto es citas del año actual sobre documentos de 2 años atrás. Aquí son citas acumuladas. Todos los documentos de 4 años, cómo van recibiendo citas en 4 años. Metodológicamente es diferente y por tanto el número tiene una representatividad diferente. Pongo estos ejemplos un poco para darle un soporte a aquello que hablaba al inicio de los indicadores bibliométricos, del uso de los indicadores bibliométricos en el proceso de evaluación. Servicios de información. Por lo general en las bibliotecas uno ve la creación de perfiles, la búsqueda de información, el manejo de índices de citas, aunque en menor medida, hacer búsquedas en WOS, en Scopus, en otras fuentes, gestores bibliográficos, más o menos, aunque en unos más, en otros menos, estos podrían ser algunos de los servicios que vemos en las bibliotecas universitarias. Pero podríamos ir pensando más allá en estos 5 que yo pongo en el segundo cuadro. Hacer informes bibliométricos de diferentes tipos, disciplinares, institucionales, comparativos, de benchmarking. Apoyo a los procesos de publicación, es decir, métodos de escritura de artículos científicos, indexación y visibilidad de las revistas, evaluar la revista, mirar dónde está indexada, mirar dónde se podría indexar, qué debería publicar la revista, cuáles son los contenidos de su área de conocimiento que más citas están teniendo, hacer análisis de citas, darle visibilidad a la investigación en la universidad, lo que yo llamo flash bibliométricos, es decir, crear pequeños resultados bibliométricos de la propia universidad o de las disciplinas. Hacer búsqueda de información, pero no una simple búsqueda de información de entregar un listado bibliográfico, sino hacer búsqueda de información de tendencias, dónde yo debería publicar, por qué se está publicando en mi tema, cuáles son los trabajos más citados en mi tema. Es decir, sobre todo los informes bibliométricos son ya servicios en los que las bibliotecas universitarias pueden ir pensando. Sucede lo que hablaba al inicio, que no es solo conocimiento bibliométrico, sino que a veces no tenemos el recurso humano disponible en cantidad, en posibilidades, y las bibliotecas hacen otras muchas cosas más allá de esto que yo estoy planteando. Pero podríamos ir pensando en ir escalando. También lo digo que no hay que crear todos los servicios. Uno, y ver cómo funciona, ver cómo respondemos, e ir escalando los servicios de una u otra forma. Tener en cuenta, para ir cerrando, incluir a los investigadores en los procesos de evaluación. Los investigadores son los que saben
sobre su tema. Entonces no es solo hacer una búsqueda y entregarle un listado, no es solo hacer una búsqueda del listado de revistas donde pudiera publicar y entregárselo, sino conversar con él y compartir estos procesos y resultados con ellos, antes, durante y después, para que el proceso tenga mayor rigurosidad, tenga mayor precisión. Lo que ya hablaba, las bases de datos, su cobertura, la validación de datos, los tipos documentales que tiene, etcétera, etcétera. Que eso hay que ir teniéndolo en cuenta. Después hay unos elementos con los que convivimos, unos elementos con los que trabajamos. Este prestigio de la revista determina la visibilidad e impacto del trabajo. Error. Aunque supongamos que pueda ser así, que publicar en Nature me va a dar a mí 200 citas, puede que sí, pero de pronto publico en una revista que no está ni en WOS ni en Scopus y tengo 500 citas. Eso no siempre es así, por eso pongo error. El impacto, las citas, depende de muchos factores. Es decir, las citas está condicionada a muchos factores. La revista donde se publica, el prestigio o la novedad del tema, con quién publicas, etc. Y las citas son impacto, no son calidad. Tener 200 citas no es tener calidad. Tener 200 citas es impacto, es que usaron mis trabajos. La calidad es otra cosa. Los resultados de la evaluación están determinados por la revista donde se publica. Eso es lo que pasa en la actualidad. Si yo publico en una revista Quartil 1, quedé muy bien evaluado en los sistemas de evaluación. Si publico en una revista Quartil 4, quedé evaluado con menos calidad. Si publico en una revista que no está ni en WOS ni en Scopus, peor. Entonces, eso es lo que está sucediendo. No es que esté bien, pero es lo que está sucediendo. Que los resultados de la evaluación dependen o están determinados por las revistas. Y eso es una gran problemática también que hay alrededor de lo que hablaba al inicio, de las revistas periféricas y las revistas de corriente principal o de mainstream. Entonces, nada, estudiar componentes bibliométricos, sobre todo bibliometría evaluativa. No hace falta hacer tanta bibliometría descriptiva. Esos simples descripciones de quién publica, en qué revista publicó, que publicó más Juan y después le siguió María. Esa bibliometría descriptiva debemos ir pasándola a la bibliometría evaluativa. Esa bibliometría que mezcla muchos indicadores, que utiliza los indicadores en los procesos de planeación y evaluación de la ciencia. Tener en cuenta los aportes de la Escuela Europea de los años 90, esos estudios, esas investigaciones seminales de la bibliometría, que se vieron después aplicadas en los estudios de Garfer, de Merton y otros grandes pensadores de la bibliometría, lo que es hoy Web of Science y lo que está sucediendo hoy con la bibliometría, que parte de esa escuela europea de los años 90-80. Lo que ya mencionaba, las citas no son calidad, son impacto. Hay que normalizar, hay que contextualizar indicadores, que lo hablaba un poco al inicio. Los indicadores bibliométricos, los software, todas estas herramientas son solo herramientas. Hay que mezclarlas con muchas cosas, sobre todo con teoría y metodología. Trabajar con los gestores de ciencia y tecnología, es decir, trabajar de la mano con las direcciones de investigación, con los investigadores, con quien hacen ciencia, que son un poco también los que conocen los procesos y los comportamientos de las universidades, de las disciplinas, y por supuesto tener en cuenta los sesgos, limitaciones y toda esta problemática que hay alrededor de los métodos bibliométricos. Utilizar indicadores más allá de la formulación matemática, estos ejemplos que les puse un poco del factor de impacto, entender qué hay en los números, fortalecer el análisis de los contextos y escenarios, es decir, estudiar qué pasa con la investigación en mi universidad, ser riguroso en los métodos, ser riguroso en el empleo de los indicadores bibliométricos y, por supuesto, diseñar y o proponer servicios acorde a los contextos. De pronto mi universidad no necesita 5 servicios bibliométricos, sino 1. Cursos de capacitación de indicadores, cursos de uso de las bases de datos, hacer pequeños informes para las revistas, hacer pequeños informes para los grupos de investigación. Es decir, saber un poco en qué voy a trabajar y en qué puedo trabajar. También en función de lo que puedo y también en función de lo que necesita la universidad. Esos son un poco mis consejos alrededor de esto. Era un poco lo que tenía para compartirles. Les agradezco a quienes estuvieron por acá
el escucharme, el estar pendientes, y una vez más agradezco a Alegis por la oportunidad. Quedo entonces pendiente si hay alguna pregunta, alguna consulta. Muchas gracias, doctor Orlando. Hay varias preguntas. La primera es del centro editorial. Es la siguiente. ¿Realmente las citas y el factor de impacto reflejan la calidad de nuestra revista científica? Seguido está, ¿qué indicadores podrían realmente medir objetivamente el impacto de una revista en una comunidad científica? Bueno, a ver, impacto son citas. Voy a plantear un poco lo que sucede, lo que hablaba un poco en la presentación. Realmente el impacto son citas. Tener 20 citas me es bueno en una revista o en cualquier variable, porque al final la construcción de indicadores bibliométricos se utiliza en las citas, o se utiliza desde las citas. Y cuando vamos a sacar el factor de impacto, o vamos a sacar el promedio de citas por documento, es decir, cualquier indicador bibliométrico que vayamos a sacar, la cita está en la fórmula. Y eso es, desgraciadamente, y lo hablo así porque no estoy justificando que sea lo ideal, eso es lo que se utiliza hoy en todo. Por ejemplo, en Colombia, la clasificación de revistas, si estás en WOS, si estás en Scopus. Y para estar en WOS y para estar en Scopus, en algún cuartil, tienes que tener citas. Y para entrar a Scopus o a Web of Science, te van a pedir más o menos que muestres que tu revista es citada. Es decir, no nos vamos a escapar casi nunca de las citas. Yo creo que eso está. Ahora, hay otras formas de medir revistas. Hay otras formas de medir la calidad de la revista. Hay revistas, yo por eso puse el ejemplo de Scopus, hay revistas que no están en Scopus y son referentes de las disciplinas a las que trabajan, porque son revistas de humanidades, de ciencias sociales, que les va a costar mucho entrar a Web of Science o a Scopus, pero publican resultados de investigación muy importantes, sobre todo locales. Hay que ver quiénes son los comités científicos y los comités editoriales de esas revistas, quién publica en ella. Sí, una revista científica hay que mirarla más allá del impacto, pero desgraciadamente es el impacto, no sé si de pronto hasta me contradigo en eso, pero es así. Yo creo que hay que ir pensando en mejorar nuestras revistas científicas, y ese pensar en mejorar nuestras revistas científicas, en qué publica, en qué bases de datos está indexada, en cómo yo creo una ruta de indexación para que vaya indexando en más revistas, en más bases de datos. Eso hay que ir pensándolo. Y eso va a tener un impacto en el tiempo, va a tener un reflejo en el tiempo en el que va a tener mayor interés en la comunidad. De pronto podrá entrar a Scopus, de pronto podrá entrar al índice Emerging de Web of Science y va a ir mejorando en el tiempo. El fin último, y lo digo con total responsabilidad, de las citas la tienen los modelos de evaluación nacionales. La culpa de esto que sucede con las revistas colombianas no la tienen los editores, la tiene Publinteco, la tiene MinCiencias, con esa metodología extraña, con grandes falencias, que en lugar de ayudar a las revistas, lo que hace es decir, quitarle calidad y desmotivar a los grupos editoriales. El decir que una revista, para que sea buena, tiene que estar en WOS y en Scopus, y que para que un trabajo sea de calidad tiene que estar en una revista WOS o Scopus, es debatible. Podría pensarse bien para una disciplina, pero no para otra. Entonces yo creo que hay que tener muchas miradas. Conclusiones: trabajar una revista pensada en el mejoramiento en el tiempo. ¿Qué publico? ¿Qué está pasando con lo que yo estoy publicando? Se está citando, para eso tenemos herramientas de Google Scholar para ver las citas, más allá de WOS y Scopus. ¿Dónde estoy indexado? ¿Dónde podría indexarme? ¿Cuáles son las bases de datos que me van a dar a mi calidad para ir indexándome y de pronto en 5 años poder presentarme Scopus? Si estoy en Scopus, ¿qué pasa con la información que tengo en Scopus? ¿Se está recibiendo citas? Fíjense que a veces la revista entra a Scopus y después casi tiene 5 citas al año en Scopus, pero tiene 40 en Google Scholar, porque sus citas no vienen de las revistas, sino vienen de libros. Eso hay que también ir analizándolo para mejorar una revista científica. Traté de ser un poco lo más abarcador, no sé si ayudé con la respuesta. Muchas gracias. Excelente. Hay 3 ideas tipo pregunta que giran en torno al mismo escenario. Vienen de Biblioteca y de Marta Lorena Correa López. ¿Qué son buenas citas?
qué determina que sea una buena cita y por qué la variable temática no tiene el mismo valor. Bueno, ¿qué es una buena cita? Eso es bastante subjetivo. Por ejemplo, si uno mira el SJR de Simago, que es el indicador que habla de prestigio, uno puede mirar esa buena cita desde el prestigio, en el que si tu revista recibe una cita de una revista Cuartil 1, es mejor que si recibe una cita de una revista Cuartil 4. Es decir, la posición de la revista en la red de citas de Simago se pondera de donde viene la cita, y ese de donde viene la cita es el prestigio de la revista citante. Recibir una cita de Nature vale más, pondera más, que recibir una cita de una revista latinoamericana que está en Cuartil 4. Por ahí hay un indicio de calidad que es bastante subjetivo, pero ellos lo ponderan de esa forma. Eso tiene unas falencias metodológicas, sobre todo porque nuestras revistas latinoamericanas, la mayor cantidad publican en español, y la mayor cantidad, salvo excepciones de revistas latinoamericanas, no están en las posiciones 1 y 2 de los cuartiles, están mayormente en cuartiles 3 y 4. Y son quienes nos citan a nosotros por cercanía idiomática, por cercanía de contenidos, y entonces las citas van a venir de revistas periféricas y van a ser malas citas. Por eso uno ve que en Latinoamérica hay poquitas revistas en cuartil 1 y 2. Y las que están es porque un poco han tenido citas por una u otra razón desde esta perspectiva. Eso es un concepto de calidad, bastante debatible, bastante sesgado, pero metodológicamente se utiliza de esta forma. Ahora, hay otros temas para evaluar calidad en las citas. Una cosa, como yo decía, recibir 100 citas, impacto, no es calidad. Pero ¿de dónde vienen esas citas? Es decir, ¿hay autocitas? Si tengo pocas autocitas, citas propias, ya eso es calidad. Es decir, tengo 100 citas, casi no tengo autocitas. Eso es un indicio de calidad desde las citas. La información citante, te citan revistas de la misma especialidad, te citan revistas de cuartil 1. ¿Qué revistas te citan? Eso ya es otro indicio de calidad. ¿Dónde están concentradas las citas? Es decir, publiqué 200 documentos, recibí 100 citas. ¿Cuántos documentos de esos publicados recibieron citas? ¿Cuáles son los que aportan citas? ¿Están distribuidas las citas en muchos trabajos o están concentradas las citas en pocos trabajos? Por eso el índice H es un indicador de rendimiento, porque te muestra dónde están concentradas las citas. Y tener un índice H alto representa que tienes más concentración de citas en muchos trabajos. Esos son algunos indicios para medir la calidad de las citas. No recuerdo cuál era la otra pregunta, la variable... ¿Por qué la variable temática no tiene el mismo valor? Déjame ver si entiendo. La variable temática no tiene el mismo valor. No me doy cuenta ahora qué significa la variable temática en ese contexto, pero bueno, no sé, trataré un poco de evaluar. Hay temas que son más citables que otros. Por ahí hay un tema, fíjense, uno puede mirar qué publica una revista o qué publica una institución y ver qué temas son más citables que otros. Las tipologías documentales, un poco, de pronto también esto le puede ayudar. Los artículos científicos y las revisiones son las tipologías documentales que más citas reciben. Las cartas, las notas, las reseñas casi no reciben citas. Por aquí dicen que no sé si será esto, decías algo sobre que no es lo mismo el tema de ciencias sociales que salud. Claro, por ejemplo, si estamos mirando una base de datos como Web of Science, hay muchas revistas en medicina, hay pocas revistas en ciencias sociales y humanidades. Las humanidades no tienden a utilizar como consumo de información mayormente el artículo científico. Las humanidades y algunas ciencias sociales utilizan más el libro y otras tipologías para consumo de información, para leer y para crear artículos. Hay más bibliografía de libros que de artículos. Entonces eso impacta en que en una base de datos que se basa mayormente en análisis de artículos, las citas en humanidades van a ser pocas, porque no es solo el artículo lo que representa el consumo de información, sino los libros. Eso es un poco lo que yo decía en cuanto a esto de las ciencias sociales, la salud, las ciencias básicas y aplicadas.
Muchas gracias. La siguiente pregunta es de Marta. Si mi institución no tiene alguna herramienta suscrita para verificar los indicadores, ¿cómo se podría hacer? Yo creo, eso es un problema bastante complicado hoy en las instituciones. Todos sabemos lo que cuesta Web of Science, lo que cuesta Scopus, y lo que después se usa, ya el valor real de uso contra el costo de lo que cuesta. Yo siempre digo, hay herramientas como Google Scholar para hacer análisis de citas. Y el Publish or Perish, que es un software muy sencillo, lo copio acá, tiene unas herramientas muy buenas para trabajar bibliometría, informes bibliométricos desde Google Scholar. Y con eso se pueden hacer algunos informes. Incluso Dimension, que es una base de datos libre, la copio acá también, tiene muy buena información libre que me permite hacer informes bibliométricos limitados, sesgados, pero me permite entender también un poco qué pasa con las instituciones. Lens es otra base de datos que me permite hacer ciertos estudios bibliométricos institucionales, disciplinares, pero sobre todo Publish or Perish para trabajar Google Scholar, pensando en que no tengamos Scopus, que no tengamos Web of Science, que son las bases, un poco las herramientas básicas de trabajo. Pero de hecho podemos ver un poco en scopus.com las revistas que están indexadas en Scopus, al menos los listados. Podemos ver en el Master Journal List de Web of Science, que es gratis, esto es Scopus.com y Master Journal List, puedo ver las revistas que están indexadas en la base de datos y al menos saber un poco las revistas. Es decir, hay herramientas de trabajo que me permiten ir monitoreando los temas, los contenidos que voy necesitando. ¿Bien? Cualquier duda me pueden escribir y les doy un poco información sobre estos software, sobre estas URLs, les puedo compartir después para que lo tengan a mano. Perfecto, muchas gracias. Y la última pregunta es, ¿en la base de datos Cielo es confiable el factor de impacto que ellos manejan? Yo diría que no. Yo diría que no es confiable. A ver, déjame plantearlo bien. Metodológicamente es confiable porque es un indicador como el factor de impacto, con una formulación matemática igual que el factor de impacto de WOS, con una ventana de tiempo más amplia, creo que son 3 años la ventana de tiempo. Lo que sucede a veces con algunas colecciones Cielo es que están desactualizadas, y al estar desactualizadas, ya el resultado es lo que no es confiable. Desde mi punto de vista, habrá que ver un poco la actualidad del indicador, el volumen de información que se utilizó para ver si es confiable o no. Siempre va a ser confiable, al menos desde una perspectiva numérica, es decir, bueno, tiene un factor de impacto de 3, eso significa que tiene un promedio de 3 citas por documento, más allá de que esté desactualizado el indicador, de que el tiempo esté ya desactualizado. Metodológicamente es bueno, es igual que el factor de impacto de WOS, incluso con ventana de tiempo más amplia. WOS es con 2 años, Cielo creo que es con 3, pero habrá que ver la actualidad de la información. Es lo que yo creería que habría que validar. Perfecto, muchísimas gracias, doctor Orlando. Nuevamente, siempre es un honor contar con su participación, conocimiento y experiencia en estos espacios. Estamos altamente agradecidos y hay muy buenos comentarios también en el chat. No, muchísimas gracias a ustedes una vez más para hablar de estos temas a veces que asustan y son tan densos de bibliometría y evaluación y todas estas cosas. Pero no, gracias. Un poco, siempre trato de dar elementos prácticos y consejos. Por ahí está mi correo. Muchos de los que están acá quizás hayan estado en alguna charla. Cualquier duda, cualquier necesidad, ahí están mis correos están por ahí, me pueden escribir, me pueden consultar. Quienes están acá en Bogotá ya estamos un poco en la normalidad, podemos trabajar estos temas, les puedo explicar un poco con más detenimiento, ¿vale?